Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Tú y yo, Robert, hemos estudiado la historia. Ahora estamos dentro de la historia. Nos encontramos en medio de una guerra que existe desde siempre para proteger un secreto tan poderoso que si se revelara, demolería los cimientos del género humano. Estoy metido en algo que no logro entender. Contempla el mayor secreto de la historia de la humanidad. Tengo en mis manos un libro que la verdad me hubiera gustado escribirlo a mí. Se llama Enigmas ocultos en los museos de Madrid y es de mi buen amigo Álvaro Martín Pérez para Ediciones La Librería. El libro está primorosamente editado, pero es que el contenido es maravilloso, porque vamos a hacer un recorrido por los secretos y misterios de esos mismos espacios, de los museos de Madrid. Pues yo no sé si saben que hay objetos malditos, hay espejos que son puertas, hay hasta fantasmas ocultos en pintura, y también algún que otro museo con fantasmas de verdad. Y Álvaro, que es un enorme conocedor de Madrid, propone precisamente eso: mirar la cultura y el patrimonio con los ojos del curioso, con la lente de aquel que se pregunta las cosas y de los que ven o quieren ver más allá de lo aparente. Es un libro que pretende reconocer y poner en valor los museos de Madrid, que son muchos y muy buenos, y también darnos la carga simbólica, el aprendizaje, la cultura, la fascinación que se siente por todo ello. Es un libro en el que se hace un recorrido que va desde el incomparable Museo del Prado hasta otros museos más pequeñitos, más desconocidos, no menos importantes, pero también muy populares. Y todo ello en el corazón de la ciudad. El Museo del Romanticismo, por ejemplo, el mismo Museo del Prado y otros muchos que
te dejan sin aliento y que también te desvelan otras formas de conocerlo, otras formas de pasar por él. Pues precisamente de este libro tan interesante voy a hablar con Álvaro, que ya es un viejo conocido de este programa, que mi buen amigo Álvaro es licenciado en comunicación audiovisual y especializado en periodismo radiofónico. Es una persona que ha escrito mucho y muy bien de Madrid. También ha escrito sobre esos seres de sombra, que quizás es el mejor libro que se ha escrito de ese tema, y también del fuego. Ha escrito de, si nos circunscribimos a Madrid, al Palacio Maldito. Ha escrito también Más oscuro que la noche, y de alguna manera él, mejor que nadie, puede hablarnos de todo esto. Para colmo, bueno, pues tiene ese Madrid misterioso en Onda Madrid, que es tan bueno, y luego también tiene su programa Ecos de los Remotos, que es todo un clásico. Y así que con este currículum nos presentamos y estamos aquí precisamente para hablar de un libro que es fantástico. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigo. Muy buenas noches y un placer total, y me siento muy acogido y muy bienvenido en tu programa. Oye, ¿qué libro más bueno? Lo he dicho. Yo los libros que envidio lo digo públicamente, ¿no? A José Guijarro se lo dije con Alienígenas Ancestrales, y a ti te lo digo con esto. ¿Qué idea más buena? ¿Qué idea más fresca? El misterio también necesita aire fresco. Y qué idea tan genial. Pero ¿cómo se le enciende la bombilla a Álvaro Martín un buen día y dice, oye, pues voy a escribir de esto? Pues mira, yo soy un loco de los museos, y allí donde voy, no solo en Madrid, pues cuando voy por ahí de viaje, es imprescindible para mí visitar algún museo. También hay que dejar espacio para otras cosas, pero siempre, pues buscar el museo de historia que haya en ese lugar, o el museo de bellas artes que haya en ese lugar, o el de arqueología, que también los hay en algunos puntos del mundo y de nuestro país. Entonces el tema de los museos lo tengo muy inculcado desde pequeño. Son sitios donde se aprende, donde se recuerda de dónde venimos, donde puedes ver cosas maravillosas que solamente encuentras ahí, que no son fáciles de encontrar, y muy diversas y muy variadas. Y al que se define como un curioso, y los que nos gusta el misterio somos curiosos por naturaleza, pues somos también visitantes asiduos de los museos. La idea editorial, digamos, la chispa que lo enciende todo, pues vino por un amigo editor que me dijo, oye, ¿no hay ningún libro sobre pues misterios o sobre piezas extrañas en los museos, ¿no? Digo, bueno, vamos a ver, alguno hay a nivel nacional, digamos, pero en Madrid no hay ninguno. Bueno, en un diálogo un editor me dice, mira, te lo editaría yo, pero es una idea tan chula que vamos a buscar una editorial que, bueno, pues que te haga el libro que mereces, digámoslo así. Y así salió que el resultado final pues es una maravilla, y eso es culpa de los maquetadores. Yo pongo mi granito de arena con los contenidos, pero la maquetación, el diseño de página y bueno, pues la cantidad de informaciones, fotografías, dibujos y demás que tiene el libro, pues lo hace. No tiene la intención de ser una guía pormenorizada, porque no están todos los museos que hay en Madrid, me deja unos cuantos, pero sí quiero que sea una herramienta para que la gente visite los museos que no es un libro para madrileños. Es que ¿quién no ha oído hablar, o incluso quién no es de Madrid pero ha pasado por el Museo del Prado o por el Reina Sofía, que además tantos misterios tiene? Pues así surge la idea, ¿no? Por un hueco en el que no había nada y en el que yo creo que hacía falta, porque los museos tienen una cara A y una cara B. ¿Qué me gusta este libro? Qué cuidada es la edición, qué cuidado es todo, incluso el fondo que se le ha puesto a la página imita como una especie de papiro desgastado, que la verdad es que le da un empaque que es tremendo. Muy buena la edición que ha hecho la librería, hay que reconocerlo. Y bueno, el contenido es maravilloso. Yo he descubierto museos que no conocía.
sinceramente. Pero si te parece, vamos a dar una vueltecita por algunos de ellos, los más conocidos, los más desconocidos, y me he querido parar, porque es un tema que me apasiona, en el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, el MARPA, por aquello de los neandertales, que a mí tanto me ha llamado la atención, y que bueno, en cierta forma, si nos vamos al Museo Arqueológico, ¿qué podemos encontrar? ¿Con qué ojos tenemos que mirar en ese museo? Pues en ese museo, que es de mis favoritos, por cierto, lo reconozco. Además, cuando me preguntan alguno diferente de los habituales, suelo tirar de este porque no está en Madrid ciudad, está en Alcalá de Henares, que ya de por sí es una ciudad, la ciudad complutense, es una ciudad con un pasado y con una historia riquísima, cuna de Cervantes, ¿qué más hay que decir? Pero el museo es que es alucinante, porque yo en el libro, aparte de hablar de las piezas que a mí me han parecido misteriosas, es una selección muy personal, aparte de hablar de las piezas misteriosas que yo he encontrado en cada uno de estos museos, pues hago un pequeño apartado de historia para dar una pincelada de dónde estamos, porque a veces son edificios históricos y son edificios que tienen mucho que contar. Este es el caso. Hay otras veces que el edificio se hizo de cero con un toque moderno, digamos, y es, digamos, una mole cuadrada. Pues bueno, pues ahí pongo menos hincapié cuando llegan esos museos, que también los hay. Pero el MARPA se asienta sobre un antiguo convento, el convento dominico de la Madre de Dios, construido entre los siglos XVII y XVIII, pero que a esto hay que sumarle que esto fue cárcel, que fue cuartel, y que, claro, con esa historia, convento, cárcel y cuartel, cuando preguntas a un vigilante te dice: Álvaro, aquí pasan cosas, aquí se oyen ruidos, aquí se siente una presencia que estás caminando y piensas que hay alguien detrás de ti. Claro, ¿cómo no? Si esto fue cárcel, ¿no? Y hubo sufrimiento y está el ingrediente de la muerte. Pero a partir de 2007, 2003, 2007, se empieza a asentar el museo, ¿no? El Museo Arqueológico y Paleontológico Regional, que ocupa piezas arqueológicas de la Comunidad de Madrid, pues desde momentos muy arcaicos, desde momentos muy antiguos, desde otros homínidos, hasta la parte del Madrid de la corte, hasta que Madrid se convierte en capital con Felipe II. Entonces tenemos restos romanos, visigodos, andalusíes, tenemos tanta riqueza cultural como ha tenido España, y también en parte pues Madrid. Y tirando por lo que me preguntas también, hay algunos vestigios ahí de los neandertales, porque el museo está conectado colabora estrechamente con unos yacimientos que hay en Madrid, en otra zona cerca de la sierra, que se llaman el Valle de los Neandertales, y bueno, pues ahí se han descubierto huesos, sobre todo dientes de neandertales, y bueno, me parecía interesante en este punto, sabiendo que hay objetos biológicos de estos antepasados nuestros, porque hay un porcentaje, aunque sea pequeño, que tienen los sapiens actuales de Neandertal, hubo hibridación, pues fueron una cultura muy, muy desconocida, que cada vez sabemos más, y ha pasado de ser unos tíos bestias y peludos que no tenían intelecto prácticamente más allá de la supervivencia, cazadores, recolectores y poco más, pues ha pasado, y eso, el protagonista es el yacimiento que está conectado con este museo, el yacimiento de Pinilla del Valle, el Valle de los Neandertales. Ahí se descubrió en 2023 una serie de cráneos, sobre todo de grandes herbívoros, astados, con cuernos, que estaban colocados y estaban trabajados para que perduraran y no tenían ningún tipo de uso para la supervivencia, por lo que se les ha adjudicado a esos cráneos un uso ritual. Es decir, que con esto se confirma lo que se sospechaba ya, de que los neandertales tuvieron un pensamiento simbólico y posiblemente algún tipo de protorreligión
y que simbolizan esa especie de trofeos de caza, que pueden ser tótems o pueden ser, eso ya hay muchas teorías, ¿no? Entonces ahí están presentes en el museo los neandertales, y hay otras piezas que yo destaco, como un vaso campaniforme de estos, el vaso de las Carolinas, que bueno, tiene unos dibujos de unos ciervos que tienen 6 patas, que es algo que no es que fueran tontos los que lo hicieron y no sabían contar. Es que para nada, hay una idea de que nuestros antepasados eran poco más que lerdos, que no es cierto. Esto se encuentra en Villaverde, se encuentra aquí en Madrid, en el yacimiento de las Carolinas, y está datado aproximadamente, pues el año, como muy lejos, el año 2200 antes de Cristo, y vemos eso, unos ciervos polípodos, o sea, con varias patas, más de las que le corresponden, con 6 concretamente, y encima de esos ciervos hay unos soles dibujados. ¿Qué querían decir con esto? Hombre, la respuesta exacta nos es desconocida, pero lo que sí que nos parece es que es algún tipo de expresión mágica. Hay quien dice que son psicopompos, que estos ciervos son los que acompañan al alma, digamos, en el viaje al más allá. Hay quien dice que son representaciones de dioses masculinos, el ciervo astado, que además tiene encima un sol. No se sabe, ¿no? Pero eso es lo que yo quiero proponer en el libro, ¿no? Que nos hagamos preguntas, más allá de los carteles que encontramos en los museos, nos hagamos preguntas. Claro, y que es tan importante el despertar esa curiosidad y el preguntarte por qué, al fin y al cabo es de lo que se trata. No lo conocía, pero también hablas del Museo del Romanticismo. ¿Dónde tengo que ir y qué me voy a encontrar en el Museo del Romanticismo? Pues tienes que ir. O sea, lo primero que te digo que te va a encantar, porque te conozco y sé que cuando vayas para allá, pues vas a encontrar, por ejemplo, alusiones a Becker, alguien que no solo no te es ajeno, sino que lo tienes tú más cerca que yo. Pero Becker también tuvo su etapa madrileña, por supuesto, muy importante. Bueno, pues es el Museo del Romanticismo, es un palacete de aquellos que se pueden visitar, y ya es un gustazo, porque puedes pasear por el palacete del marqués de la Vega Inclán, Benigno de la Vega Inclán, que murió en 1942, nació en Valladolid, político, militar, un filántropo, un auténtico amante de la cultura, que se dedicó a viajar, promocionar el turismo, a coleccionar objetos. De hecho, fue designado para representar a España por el rey Alfonso XIII en el extranjero, para que la gente viniera a hacer turismo en España. Estamos hablando de finales del 19, principios del 20. Por tanto, no es una época en la que el turismo estuviera tan en boga como ahora, que España en gran parte vive del turismo. Bueno, pues acabaría fundando, ahí es nada, el Museo del Greco en Toledo, esa casa museo del Greco, y la casa museo de Cervantes en Valladolid. Así que fue un auténtico promotor de la cultura, el marqués de la Vega Inclán, que funda también en su residencia el Museo del Romanticismo, un museo que abarca esa corriente del siglo XIX, especialmente la primera mitad del XIX, que surge como respuesta a la Ilustración, que viene del 18, a ese momento en el que la sociedad estaba volcada con lo científico, con la razón, y surge lo otro. La contestación a eso es dejarse llevar por las emociones, un impulso creativo artístico desmedido. Por supuesto, tomárselo todo a la tremenda, como incluso hay sátiras dentro de este museo sobre cómo era un buen romántico. Un buen romántico tenía que morir joven, así fuera por tuberculosis o así fuera por quitarse de en medio, por así decirlo. Pero esto era muy típico en el romanticismo, ¿no? Vivir la vida de forma extrema y muy centrado en las emociones y en lo sobrenatural, que la Ilustración dejó de lado. Y lo sobrenatural hace que en este museo, que por cierto también hay testimonios de fenómenos extraños por parte del personal, me llegan historias que yo sé que tú has recogido alguna similar, de extrañas huellas que aparecen en el suelo
y que parecen hechas por un pie pequeño. Y no es baladí decir esto, porque en el Museo del Romanticismo tenemos, por un lado, aludiendo a lo misterioso, tenemos una vitrina dedicada al espiritismo y a las mesas parlantes, con una mesa parlante de madera, ¡qué maravilla! de aquellas con 3 patas y con cuadros y con alusiones a las hermanas Fox y todo esto. Y por otro lado, ya con eso, el museo ya me ha ganado, pero tenemos una parte, como la muerte estaba tan presente en esa época, y también las expresiones artísticas, pues había muchas formas de recordar al que no estaba. Y hay una escultura funeraria infantil que es un bebé muerto en una camita, todo en mármol, todo blanco, diseñada por José Piquer y Duart en 1855. Es decir, hay una escultura hecha por un infante muerto, quizá también esté por ahí el propio infante, y hay joyas de pelo. ¿Tú habías oído hablar de las joyas de pelo? Nunca, pues fíjate. cuando vayas al museo, fíjate bien, o si no, pregunta, porque no están muy bien señalizadas quizá, o al menos hay que acercarse, y es que si las ves sin prestar atención, pasan desapercibidas, porque dices tú, muy bien, y a lo mejor a mí no me interesa mucho, pues muy bien, veo aquí pulseras, collares, pues va, siguiente vitrina. No, cuidado, es que esos collares hechos con un extraño hilo negro son hechos con pelo habitualmente de un difunto. Entonces vamos a encontrar una vitrina que encontramos tanto collares, pendientes, pulseras, que se trenzaba el cabello de una persona para quedarnos con un recuerdo de aquel ser querido y tenerlo para la posteridad. Y tiene un sentido, porque al fin y al cabo en el pelo está la esencia de la persona, incluso su ADN. Por tanto, lo llevas contigo, llevas algo de él. Y también hay algunas joyas que se llaman guardapelos, que esto ya podía ser de algún vivo y era muy típico en los enamorados. Es como una especie de camafeo que se abre y en un bolsillito, digamos, se podía meter un mechoncito del pelo de la persona, ¿no? En aquella época era muy importante ese recuerdo, puesto que la muerte estaba muy presente. Y en el Museo del Romanticismo lo vamos a encontrar. Una rareza, las joyas de pelo. Las joyas de pelo. Tú y yo estuvimos no hace mucho tiempo juntos en lo que es el círculo de la Universidad de Sevilla. Sí. Y nos sorprendimos también por eso, por pequeños trajecitos de niños pequeños, por trozos de mechones de pelo. Nos llamó mucho la atención. Pero también me he quedado con tu libro, con el Museo de Lázaro Galdiano, porque era un coleccionista de misterio, y a mí eso me ha encantado, a mí me ha flipado el conocer a este señor. Es que nosotros hubiéramos sido amiguetes, si él lo permite así, porque él era de un estrato social muy alto. Pero bueno, si tú fuiste amigo de la duquesa de Alba, ¿por qué no soñar también? Totalmente. Pues sí, José Lázaro Galdiano. Además es que en este museo se guarda posiblemente se guarda uno de los cuadros más míticos de Goya en su etapa brujeril, que ahora te contaré, pero que en cuanto lo vea la gente va a decir, este cuadro está ahí. Es un cuadro que se ha repetido hasta la saciedad para hacer portadas de libros de brujería, por ejemplo. O sea, es algo muy mítico. Pero bueno, ¿quién era él? Pues era José Lázaro Galdiano, que murió en 1947 y nació en Navarra, y bueno, hizo de todo, porque era mecenas, era economista, era editor. Él fundó una editorial tanto de prensa como de libros. No ves que nos hubiéramos llevado bien con él. Era un bibliófilo, tenía una colección de libros estupenda, y también era un coleccionista de todo tipo de curiosidades, ¿no? Como que él tenía su gabinete en su casa, en el Palacio Parque Florido, así es como se llama el museo actual, Museo Lázaro Galdiano. Él empezó a coleccionar en sus viajes, empezó a coleccionar arte, tenía una colección de, por ejemplo, de armas antiguas importante, de monedas también muy importante, de relicarios, y él pues hizo mucho por resaltar, ¿no? Por resaltar en la sociedad, pero a través de la cultura.
Yo cuando fui a este museo por primera vez, pues tengo que reconocer que fui nada más que para buscar los cuadros, los dos, en este caso tiene 2 cuadros de Goya, que le pintó a la duquesa de Osuna, a María Josefa Alonso Pimentel, la fundadora del Parque del Capricho en Madrid, un sitio también con mucha magia. Y esos cuadros, digamos, que en los que se pueden ver escenas muy impactantes. Por ejemplo, en uno de ellos aparece el macho cabrío y hay unas mujerucas, unas mujeres mayores, desgastadas, le faltan los dientes, que le están ofreciendo a ese macho cabrío, en definitiva al demonio, le están ofreciendo bebés que parece que están muertos, como una especie de ritual siniestro y sangriento y macabro. En otro de esos cuadros aparece un hombre, se llama Vuelo de Brujas. Aparece un hombre pues como siendo levantado por unas figuras que no podemos ver porque están tapadas con unas sábanas, y aparece otro hombre que sí que está en tierra, asustadísimo, tapándose la cara para que no le pillen también a él. Es como que unas brujas estuvieran levantando a un pobre señor, que además le están chupando la sangre, una especie de brujas vampíricas. Claro, estos cuadros, el por qué la duquesa de Osuna le mandó pintar esto a Goya es motivo de debate, si era por curiosidad, por morbo o por algo más, incluso algún tipo de ritual mágico, pero bueno, fui por esto, pero claro, empezando a ver los relicarios, empezando a ver un cuadro que hay, una vidriera de San Miguel Arcángel, un cuadro del Bosco que hay también en el Lázaro Galdiano, un cuadro del Bosco que además tiene un personaje oculto. ¿Y por qué lo ocultó el Bosco a ese personaje? Meditaciones de San Juan Bautista. Otro cuadro en el que nos muestra los años perdidos de Jesús. Es un cuadro que se llama El Salvador adolescente, atribuida a un discípulo de Leonardo da Vinci, personaje que me consta que a ti te gusta mucho. El Salvador adolescente, como digo, hacia 1490, es una obra en la que vemos a un Jesús que no aparece en las Escrituras, porque hay un hueco en la vida de Jesús que muchos rellenan con misterios de dónde fue, qué hizo Jesús hasta los 33 años, digamos. Pues un Jesús adolescente que nos da mucho que pensar, ¿no? Lo miramos cara a cara y nos hacemos muchas preguntas. Pues de eso va el libro, ¿no? De mirar el arte también. En este caso hablamos de cuadros solamente, en el Lázaro Galdiano, pues mirar el arte en este caso con otros ojos. Tiene otro museo que es el último que vamos a visitar hoy, que es el Serralbo. Me llama la atención por lo esotérico, por ser un museo que también hay que verlo desde esa curiosidad esotérica que es tan poco vista. Pues sí, y además es que, claro, ¿qué hacemos con estos museos? Pues has ido a los 3 museos que son Museo Palacete, que mientras, sobre todo en el Romántico y en el Serralbo, que apenas están transformados, vas a poder entrar en la casa de un noble, en la casa de una persona muy pudiente, con un gusto refinado, con unos adornos deslumbrantes, pero a la vez vas a ver, en este caso, un totum revolutum, en el caso del Museo Serralbo, un totum revolutum, museo muy desconocido, muy cerquita, a 5 minutos menos del templo de Devot, ese templo egipcio que tenemos en el Parque del Oeste, en Madrid. Y bueno, pues de nuevo estamos ante Enrique, el Marqués de Serralbo, Enrique de Aguilera y Gamboa, que murió en 1922. Él ya nació en una familia adinerada, estudió varias carreras, fue miembro de la Real Academia de la Historia, y una de las cosas, hizo muchísimo, hizo carrera política, llegó a ser senador, pero a mí lo que me interesa de él, claro, no es esa parte, sino que fue un gran arqueólogo y un precursor de la arqueología. El Marqués de Serralbo pues viajó mucho, incluso cuando se iba de vacaciones en verano, él aprovechaba los ratos libres para buscar yacimientos por ahí.
Y entonces él estuvo, pues por ejemplo, en Torralba y en Ambrona, que están en Soria, aparecieron, bajo su tutela aparecieron fósiles de elefantes, aparecieron herramientas prehistóricas, y bueno, publicó muchos trabajos, incluso dio conferencias sobre la arqueología y sobre la paleontología. Un hombre para estudiarlo. ¿Y qué pasa? Que como persona curiosa, porque estamos hablando de personajes que son curiosos, y la curiosidad les ha llevado a estudiar todo lo que podían. Además, ellos tenían dos cosas muy importantes: tiempo y dinero. Porque claro, si no tienes tiempo y dinero, tienes que sacarlo de debajo de las piedras, y eso es más difícil. Entonces, con tiempo y dinero, pues ellos estudiaban este tipo de cosas, y en sus bibliotecas, ahí voy con el tema, la duquesa de Osuna, sabemos que tenía una biblioteca en la que había una sección, digamos, dedicada a lo que hoy llamaríamos las ciencias ocultas. Pues yo qué sé, el mentalismo, el magnetismo, la alquimia, la astrología, ¿no? La quiromancia, el leer las manos. Bueno, pues entre la biblioteca del Marqués de Cerralbo se ha encontrado un libro, está inventariado, además la biblioteca se puede visitar y puedes ver los lomos de los libros. Yo mirando los lomos no lo he encontrado, pregunté a un vigilante y me dijo, ahí tiene que estar, pero claro, son decenas, centenares de libros y algunos no te alcanza la vista a leerlos. No lo encontré, pero me aseguran, esto estoy bien informado, que entre sus pertenencias, sus libros que él consultaba, hay uno que se llama Las ciencias ocultas, un ensayo sobre la magia, los prodigios y los milagros. Claro, él tiene libros de todo, de numismática, de geografía, de historia. Bueno, no me interesan a mí, pero veo que tiene uno y que me hace pensar que el Marqués de Cerralbo era un interesado en estas cosas. Este libro lo firma Eugenio Salverte en 1865, y hay que decir una cosa, sí, este libro nos da para pensar que a él le interesaban las ciencias ocultas, pero hay que leer el libro. Yo lo he hecho, y en el libro que tenía el Marqués de Cerralbo lo que se hace es intentar explicar, cuando se puede, algunos grandes prodigios, como los colosos de Memnón, que dicen que pueden cantar en Egipto, o como ciertos trucos de salón de las mesas de espiritismo. Pues el autor, con los conocimientos que tenía en la época, pues intenta explicar el origen de ciertos fenómenos extraños, ¿no? Y yo lo he leído y es bastante ingenuo, es bastante naif cómo trata de explicar ciertas cosas, porque se aventura por terrenos, para intentar explicar algunas cosas, se aventura por terrenos que son un poco, vamos a decir, pantanosos, como por ejemplo proponer que los antiguos hebreos, los árabes o los griegos usaban pólvora y usaban explosivos antes de su descubrimiento oficial, que se descubrió la pólvora en China en el siglo IX. Pues antes de eso, según él, ya lo tenían otros. Eso históricamente no está documentado. Entonces, un misterio no se puede resolver, no se puede responder con otro misterio más grande. Así que bueno, este es un ejemplo, ¿no?, de que el Marqués de Cerralbo, en su colección, que vamos a ver allí, el problema de este museo, tiene dos problemas. Uno, que suele tener cola porque el aforo es muy reducido, así que hay que esperar, la paciencia es una virtud. Y otra es que los objetos están dispuestos, sálvese quien pueda. No están agrupados por temas, ni hay carteles que te digan qué es cada cosa. Tú vas a entrar en una sala que tiene un montón de objetos, estatuillas, candelabros, como si fuera un mercadillo, solo que hay una valla y no puedes acceder ni tocarlos, obviamente, pero vas a ver todos los objetos de golpe, digamos. Y ahí hay que fijarse bien, porque vas a encontrar un toisón de oro, él tenía esa condecoración, vas a encontrar relicarios, un montón, vas a encontrar medallas, amuletos, esto me interesa, y hay una fotografía en el libro, y vas a encontrar, por ejemplo, pues una cantimplora mágica, una cantimplora romana, una ampula que decían los romanos, del siglo VI más o menos, que fue encontrada en yacimientos de Abu Mena, que está cerca de Alejandría, y bueno, pues era
eran cantimploras que se rellenaban en el sepulcro de San Menas. Pues eso, el típico santo martirizado por el Imperio Romano, en este caso en Egipto, que donde él murió pues hubo milagros y cosas así. Y como aquí en Madrid se recoge el agua de San Isidro, pues allí se recoge el agua de San Menas, que decían que es sagrada, que es capaz de curar enfermedades y demás. Y el Marqués tiene una de esas cantimploras que nos delata también, nos dice, de alguna manera, que sí le interesaba lo mágico. Un libro para perderse en sus páginas, y yo hoy solamente he querido ver he querido que Álvaro Martín nos haga un recorrido por algunos de los más desconocidos, pero hay muchísimos más. Y también nos podemos perder en el Museo del Prado, por supuesto, pero como muestra un botón, como muestra de lo mucho que nos puede enseñar Madrid, y también de los muchos misterios, de los muchos secretos, de lo mucho que nos ocultan, y además con piezas tan especiales como las que hemos estado hablando. Como les comentaba, Enigmas ocultos en los museos de Madrid, de Álvaro Martín, para Ediciones La Librería, es esa joyita que, si le gusta el misterio, si le gusta lo curioso, si le gusta este tipo de libros que no solo es una referencia, sino también puede ser una guía didáctica de cuando vamos a otra ciudad, guiarnos por ese otro recorrido heterodoxo que nos muestran estas páginas. Libro altamente recomendable, original, fresco, bien maquetado, perfectamente escrito, y que viene de la mano, cómo no, de un buen amigo como Álvaro Martín. Álvaro, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros hablándonos de este libro tan fantástico. Y oye, la mejor de la suerte, que quien la quiera comprar ya está en librería, ya está también en tiendas virtuales, en plataformas virtuales, y que se lleve una gran adquisición. Pues muchísimas gracias, se nos ha quedado mucho, espero otro día volver, porque otro día te tengo que contar El Anillo Maldito, ahí lo dejo. Bueno. y nada, que la gente, sobre todo esto es una oda a la cultura, a proteger los museos, a defender nuestro patrimonio, y a que la gente pues acceda a estos museos madrileños con otra visión. Quiero yo perderme un día contigo en el Museo del Prado. Pues ya sabes, aquí y en el del romanticismo, que ya te digo que te va a gustar mucho. Y luego nos perderemos en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que también tiene algunas sorpresitas para ti, fíjate. Me gusta. Y para terminar, al Museo del Jamón. Hombre, mira, con una caña, eso puede estar de lujo. Álvaro, muchísimas gracias, amigo. A ti, un abrazo. Gracias. Tú y yo, Robert, hemos estudiado la historia. Ahora estamos dentro de la historia. Nos encontramos en medio de una guerra que existe desde siempre para proteger un secreto tan poderoso que, si se revelara, demolería los cimientos del género humano. Estoy metido en algo que no logro entender. Contempla el mayor secreto de la historia de la humanidad.
Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.